¿Sabías que los préstamos informales pueden dañar seriamente tus finanzas? Hoy, en HD Finanzas, ampliamos este tema. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de HD Finanzas. Como siempre nos acompaña el experto Andrés Zapay. Muchas gracias, María. Me encanta que me diga experto. Claro que sí. Sí, cuando tú me dices experto, me siento experto. Ah, bueno, que usted es un experto. Bueno, te lo voy a creer. Mire, hoy estaremos hablando de un tema bastante importante, los préstamos informales. Y yo sé que nuestros amigos desean saber. Cuando hablamos de préstamos informales, simplemente nos estamos refiriendo a aquellos préstamos que se realizan fuera del sistema bancario tradicional. Es decir, esos préstamos que se toman a familiares, amigos y en muchas ocasiones, que es la mayoría, al prestamista del barrio. Si hay tantos bancos en la actualidad, ¿por qué las personas recurren a los préstamos informales? La razón principal es por el hecho de que mucha gente tiene el crédito dañado. Entonces, como no tiene un buen récord de crédito, difícilmente un banco le vaya a otorgar un préstamo y por esa razón acuden a los préstamos informales, ya que además de la facilidad que le brinda conseguir un préstamo informal. ¿Y existe, Japay, algún riesgo de alguna persona que vaya a solicitar un préstamo de manera informal? Sí, hay muchos riesgos con eso. Lo primero es que tú puedes caer en un círculo vicioso, porque cuando tú caes en ese círculo, pasa tiempo y tú no te liberas. Cuando tú estás saliendo de un préstamo de eso, entonces vuelve y coge otro y de esa manera tú puedes pasar años con un sistema de deudas que no encuentras cómo salir de ella. ¿Qué tan comunes son los préstamos informales? Los préstamos informales son bastante comunes, sobre todo en lugares donde las personas no tienen tanto acceso al sistema bancario regular, aunque ya eso ha variado mucho porque los bancos ahora mismo a través de las aplicaciones y la cosa te dan acceso en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, más que eso, se trata de aquellas personas que no tienen un buen historial crediticio y eso lo limita al acceso al sistema financiero regular. Excelente. Continuando hablando acerca de los préstamos informales, ¿cuáles son los más populares en República Dominicana? El primero y el más famoso conocido es el San Caliente. El San Caliente. Sí. Mira, tenía mucho que no escuchaba. Sí, el San Caliente. Por ejemplo, tú necesitas 10,000 pesos, tú vas donde el prestamista, él te da una tasa fija de 6 semanas pagando 2,000 pesos semanales. Entonces, durante 6 semanas, eso hacen 12,000 pesos. Tú le solicitas a una persona que te preste 5,000 pesos. A un 10% semanal, tú vas a pagar 500 pesos todas las semanas por concepto de interés. Pero ¿qué resulta con eso? Y a diferencia del San Caliente, es que el San Caliente tú vas pagando el interés y el capital al mismo tiempo. Sin embargo, cuando es un préstamo a un 10% semanal, tú estás pagando solamente el interés y hay personas que pueden durar meses y hasta años pagando el interés y el capital sigue igualito. Otro préstamo común dentro de ese renglón es el préstamo con garantía. Tú sabes que dentro de los préstamos informales existe el préstamo con garantía. Sí. Sí, en este caso, aquellos que ponen como garantía la tarjeta de débito con la cual la empresa donde trabaja le paga. Esa es una persona que necesita 10,000 pesos, va donde el prestamista, le deja su tarjeta como garantía y cuando llega el día de cobrar, ya sea semanal, quincenal o mensual, el prestamista es quien retira el dinero, se cobra sus intereses y le devuelve a la persona. Eso no es muy riesgoso. Lo que le queda. Es riesgoso, sin embargo, se ha vuelto común. De hecho, he escuchado también de personas que hasta la tarjeta, ahora llamada Supérate, lo utilizan para eso. Ah, sí. Tú sabes que cuando a mí me hablaron de que hay personas que empeñan la tarjeta Supérate, yo creía que no era cierto eso. Sin embargo, lo pude confirmar porque hay una persona que me estaba hablando de eso y me mostró, me dijo, mira, aquí yo tengo 15 tarjetas que la tengo empeñada. Precisamente yo digo, Dios mío, hasta dónde llegan las cosas, pero lamentablemente hay personas que caen en esa situación. Mire, continuando con este tema que está bastante interesante, Japay, ¿por qué las personas recurren a los préstamos informales? Hay varias razones por qué mucha gente acude a los préstamos informales. La primera es por la rapidez en la que se consiguen esos préstamos. Porque es cuestión de que tú llames al prestamista y tú le dices, mira, necesito 5,000 para mañana. Y él te dice, ah, sí, pásalo a buscar mañana al mediodía. ¿Cuáles son los intereses típicos de los préstamos informales? Los préstamos informales pueden ser extremadamente altos los intereses. Sí. Porque cuando tú calculas un préstamo al 10% semanal, eso equivale a un 40% mensual. Y si tú lo llevas
al año, ese 40% mensual te va a llegar a un 480% anual, que eso es una cantidad totalmente excesiva. Muchas veces esto llega incluso a duplicar o hasta triplicar la cantidad de dinero que tú tomaste prestado. Imagínate que tú tomes un préstamo de 5,000 pesos a un 10% semanal. Durante 12 meses, tú estarías pagando 24,000 pesos solamente de interés. Wow. Y sigue debiendo los 5,000 pesos igualitos. Entonces, esos son parte de los riesgos que asume una persona que acude a los préstamos informales. Básicamente ahí aplica el refrán que solemos decir, que sale más cara la sal que el chivo. Eso es correcto. Ay, ya. Sí, así Mire, es. hablando de préstamos informales, ¿qué impacto tienen estos en el círculo familiar? Eso impacta en gran manera. Lo primero, que te crea un ciclo de deuda. Y sobre todo, te crea un ciclo de deuda bastante largo. Porque ahí es donde está el problema. Porque si es un ciclo corto, tú lo concluyes, saliste y ya. Por otro lado, te imposibilita hacer un ahorro. Porque lo que tú pudieras estar ahorrando, entonces lo está pagando de interés. Esto de alguna manera puede provocar una desestabilización en las finanzas del hogar. Y por esa razón impactan mucho los préstamos informales. Mire, préstamos informales, pero ¿existe alguna legalidad en esto? No podemos decir del todo que son ilegales. Sin embargo, son irregulares. No totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque si tú me tomas prestado y tú haces un acuerdo conmigo de devolverme lo que yo te presté, podemos decir que es un acuerdo legal, aunque sea verbal. Hay prestamistas que usan algunos métodos legales. Por ejemplo, hay quienes te prestan el dinero, pero tú tienes que firmarle un documento hecho por un abogado indicando que tú tomaste tal cantidad de dinero prestado y lo va a devolver en X tiempo. Hay otros que te hacen firmar esos famosos pagareces, que es una hoja amarilla, sí, que dice, debo y pagaré a fulano de tal la suma de tanto durante tanto tiempo. Entonces eso de alguna manera le da alguna base legal a los préstamos, que repito, son irregulares, pero no son del todo ilegal. ¿Cómo yo puedo evitar caer en un préstamo informal? Bueno, no diría yo un préstamo informal, porque en un momento te puede surgir una emergencia y digamos que tú acudes a eso como vía rápida para resolver. Entonces, pero resolviste, cerraste ese ciclo y punto. El problema es cuando el asunto se vuelve repetitivo, que por cualquier cosita, entonces tienes que acudir a ello. Entonces, para tú evitar eso, lo primero que tú tienes que hacer es planificar tus finanzas. Y cuando hablamos de planificar tus finanzas, estamos hablando de tener un presupuesto. Porque el mayor problema que tenemos es que la mayoría sabe cuánto gana, pero no sabe cuánto gasta. Y la razón por la que no sabe cuánto gasta es precisamente porque no tiene un presupuesto familiar. Luego de eso, también debe crear un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es lo que te va a ayudar en el momento que se presente una situación inesperada y tú tengas recursos disponibles para resolver esa situación. De lo contrario, entonces si se presenta una emergencia y tú no tengas con qué resolver, ¿a qué va a tener que acudir? A un préstamo. Exactamente. Y si tienes situaciones con tu historial crediticio, entonces tendrás que ir donde el prestamista del barrio y va a caer en el mismo ciclo. Señor Japay, Misael Lorenzo, que nos está viendo en este preciso momento, desea saber, al momento de él ir a un prestamista, ¿qué preguntas necesita él saber para poder solicitar un préstamo informal? Es muy importante, y para mi amigo Misael, mi hermano, saludos especiales para ti, que siempre nos sigue y comenta nuestro contenido. Lo primero que tiene que hacer esa persona es preguntar cuál es el interés que va a pagar. Porque hay un detalle, que hay gente que cuando necesita un préstamo, lo solicita, pero no le importa la cuota que va a pagar de interés. Ahora, después que está encharcado, como decimos los dominicanos, La mano en la cabeza. tiene la mano en la cabeza y entonces no sabe qué hacer. Lo primero que tiene que hacer es saber cuál es el monto de interés. En segundo lugar, cuándo y cómo debe pagar, porque se supone que tú tomaste un dinero prestado, pero tienes que devolverlo. Y en tercer lugar, debería preguntar, ¿qué pasa si no puedo pagar a tiempo? ¿Qué yo puedo hacer si estoy atrapada en los préstamos informales? Lo primero que tiene que hacer es priorizar ese pago. Esas son las que llamamos deudas malas o deudas caras. Okay. Paga esa deuda primero. ¿Por qué? Porque es una deuda que te está sacando más dinero de lo habitual. Entonces, luego de que tú priorizas ese pago, tú sales de esto. Por otro lado, busca asesoría financiera. Hay gente que se están ahogando con problemas de finanzas y no buscan asesoría.
busque asesoría, vaya donde alguien que le aconseje para usted saber qué hacer en esa situación. Otra cosa que no debe hacer es tomar un préstamo para salir de ese préstamo. Y déjame aclarar eso, porque hay ocasiones donde se pueden hacer. Sin embargo, hay otras que no. Si es un préstamo que tú estás pagando con altos intereses y tú vas a tomar un préstamo con intereses también para saldar uno con intereses, no tiene sentido. Lo que tienes que hacer ahí en este caso es, si vas a tomar un préstamo, que sea un préstamo sin interés, que tú puedas devolverlo gradualmente y de esa forma entonces te evita esos intereses que estás pagando. Excelentísimo tema, reitero. Ya en la parte final, ¿cuál es el mensaje sobre los préstamos informales? Bueno, lo primero que tenemos que decirle a nuestra gente es que debe organizarse. Porque si tú no te organizas, es posible que tú estés metido en préstamos informales hoy, consiga un dinero junto, lo resuelva, pero luego de un tiempo vuelve y cae. En una ocasión, yo leí en el libro Cómo llego a fin de mes, del doctor Andrés Panasiuk, haciendo alusión de esta frase popular que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El doctor Andrés Panasiuk recomienda, en lugar de vestir la mona de seda, primero cambiamos la mona por una hermosa joven de 17 años y luego la vestimos de seda. ¿Qué significa esto? Que primero debemos cambiar interiormente. Sí. Si no cambiamos interiormente, entonces no podremos cambiar los de afuera. Claro que no. Aunque por un tiempo de que nos organicemos, pero podemos volver a la misma situación. Por otro lado, debe buscar solución, porque esto te puede provocar situaciones que te afecten psicológicamente y nosotros debemos estar sanos por dentro y por fuera. Otra cosa, si ya tu crédito está dañado, ¿qué debes hacer? Lo siguiente, hoy día la mayoría de los bancos tienen programas para restaurar el crédito de las personas. Y te voy a explicar uno de los más comunes. Tú vas al banco X y tú le dices, mira, yo voy a depositar 20,000 pesos y esos 20,000 pesos los voy a poner en garantía para que me dé una tarjeta de crédito con ese mismo monto para yo recuperar mi crédito. Entonces el banco acepta eso. Luego, con esta tarjeta, tú comienzas a manejarte bien, a hacer uso de ella, pagarla completamente, el dinero que tú gastes, aparte de eso, pagarla a tiempo, nunca pagarlo fuera de fecha. De esta forma, tú vas a ir creando un nuevo historial y tu crédito se va a ir restaurando gradualmente y luego entonces tú vas a estar hábil para recibir otros créditos ya un poco mayores y los bancos tendrán confianza en ti nuevamente. Bueno, llegamos a la parte final. No queda más que decirle que se suscriban a nuestro canal de YouTube HD Finanzas Oficial. Todas las semanas nosotros estamos subiendo contenidos similares a este. Será hasta la próxima, si Dios lo permite, cuando estaremos con ustedes en otra entrega de HD Finanzas, tu dinero en alta definición. Claro que sí, hasta la próxima.